Voy a poner, compartir nuevamente la pantalla. ¿Ok? Bien, entonces, como último punto de las láminas de hoy, entonces tenemos que hacer una cierta especial mención a lo que serían las referencias digitales. ¿Ok? Eh, Cuando vamos a citar páginas web, podemos hacer la cita pues de el dominio del que se trate. A veces pues si el contenido que nosotros estamos buscando lo tenemos en un subdominio, en una subpágina y podemos hacer digamos toda esa especificación, ¿no? Y podemos incluir, de hecho lo más cómodo y lo más recomendable es que independientemente de cómo identifiquemos la página web, pongamos también el hyperlink, pues, o sea, la dirección completa que eso trae, ¿correcto? Eh, Ojo, es importante que ya, digamos, a nivel de contenidos digitales, tenemos cualquier cantidad de cosas, tenemos libros, tenemos artículos, tenemos, bueno, digamos, ¿cómo se llama? Noticias, pues, porque ya los periódicos están funcionando, primordialmente de forma digital, una serie de cosas. Entonces, es sumamente importante a la hora cuando vamos a citar contenidos digitales, tenemos que tener claro si esto tiene una autoría individual a los efectos de que en el caso de que esa autoría sea de esa forma, tendríamos que citarlo tal cual como si fuera un libro, como si fuera otra cosa, y lo que tenemos, digamos, a nivel de página web, etcétera, es, digamos, los datos de publicación. ¿Ok? Entonces, suponiendo, si yo tengo, suponiendo que yo soy un autor de un libro, Francisco Jiménez, y lo tengo, y ese libro, pues, es un libro físico, bueno, evidentemente ustedes pondrían la cita Francisco Jiménez, el nombre del libro, los datos de publicación, tal, 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 editorial, año, etcétera, toda esta cuestión. Ahora bien, si ese libro lo tengo yo publicado en una determinada página web de contenido libre, digamos, mi contenido es exactamente el mismo, mi nombre, el nombre del artículo, del libro, el artículo que se trata es el mismo, lo que varía son los datos de publicación, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pues de la forma como estamos citando. A veces pues estamos citando un artículo de una persona en específico que por el hecho de que esté publicado en determinada página web, la cita no debería ser, o digamos la primera parte de la cita no debería ser la página web, sino justamente los datos del autor. ¿Ok? Eh, a veces, pues esto se hace, hay unas zonas un poco más grises. Por ejemplo, en los periódicos, cuando estamos hablando de que es una noticia, entonces que esa noticia viene, pues, la autoría, la pluma de esa noticia viene de determinado sujeto, pero está en la página web de determinado periódico. Entonces, allí en ese caso, pareciera, pues, que como bien ocurría también en las publicaciones físicas de periódicos, pareciera que sí es más, lo más importante es el hecho noticioso y dónde, en qué medio está publicado, que la titularidad del periodista en específico que escribió la reseña de la noticia, ¿correcto? Entonces hay, por ejemplo, sí, bueno, El Mundo España sería la referencia bibliográfica más que el autor del periodista en específico, autor del artículo. Pero eso puede variar, por ejemplo, porque si no es un artículo que no es una reseña noticiosa, sino un artículo de opinión, por ejemplo, entonces ahí sí tal vez volvería a cambiar la idea en el sentido de, pues, de que lo primero que tiene que constar pues, es la información del autor, del escritor de eso y después en dónde está publicado. Esto, digamos, a veces no tiene o al menos lo entiendo yo así, que no tiene unas soluciones que sean instantáneas o absolutas, universales. Hay que ponerle a veces un poquito de criterio, sencillamente. ¿Ok? Este, mm, en cualquier cita que ustedes vayan a hacer de una publicación digital, lo que es muy, 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 muy importante es que pongan también en la referencia de que en qué fecha fue consultado esto. ¿Por qué? Porque sencillamente los contenidos en la web son mutables, son dinámicos, lo que está hoy guindado de repente el día de mañana no lo está, entonces por lo menos estamos dejando ahí la referencia de en cuándo fue que se revisó eso, porque al día de mañana pudiera ser que alguien se vaya a meter en la cita y diga, bueno, este contenido no está aquí, no aparece, entonces esto fue una cita incompleta, falsa o lo que sea. No, bueno, por lo menos se sabe que, o digamos, la expresión, la manifestación del autor es que en determinada fecha ese contenido estuvo disponible en esa dirección web.
¿Ok? Y ahora, digamos, para terminar estas reflexiones, les pregunto, si ustedes tuvieran, ¿le ven primero que nada utilidad en algún caso a la cita de un determinado perfil de alguien en una red social? Profe, ¿se refiere a si las buscamos cuando estamos en alguna red social o en general cuando estamos leyendo algún artículo vemos y buscamos la cita? No, o sea, la pregunta sería, vamos a ver, tú estás haciendo una investigación y te encuentras que de repente pudiera existir la necesidad o el interés de citar algún contenido que está en una red social o un perfil de una red social. Mm, en Twitter, como mucho, si es alguna opinión de algún economista o algo que esté buscando información de alguna cosa así, pero sería casi que de citar su opinión, pues, porque en una red social uno no puede comprobar exactamente si es un trabajo bien hecho o estudiado, sino más bien uno lo puede considerar como una opinión. Claro, pero digamos, o sea, sí, está bien, efectivamente, de repente el contenido de un economista, por no decirlo también en el tema de las ciencias de nosotros, jurídicas o etcétera, pero Bueno, también, claro. imagínate que, por ejemplo, no sé, estás haciendo una biografía de Quentin Tarantino y de repente lo que publique Tarantino en cualquiera de sus redes sociales puede ser relevante para lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo del tipo del contenido que nosotros estemos desarrollando, lo que haya en esas redes puede ser útil, porque fíjense que inclusive ahorita a donde estamos mutando cada vez más es que las redes sociales no son nada más únicamente la información de ustedes o mía, de que bueno, fuimos para la playa o nos comimos esto o lo que sea, sino que realmente se está haciendo comercio por allí, la gente pues de alguna modo publica contenido de cualquier índole, pues el que es fisiatra, entonces pues, plantea contenidos de eso, el que es bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, vamos a suponer que conceptualmente sí haya eventualmente la importancia que pueda tener para una investigación específica en que es una de las fuentes de investigación consultadas o consultables. Yo creo que ya el día de hoy es perfectamente válido sin que implique, no necesariamente implica superficialidad, porque puede ser que tenga algún tipo de relevancia. Ojo, o sea, de repente en una investigación jurídica, tal vez si ustedes sacan una referencia, apunta pues no sé, del perfil no sé, de cualquier abogado, tal vez tenga algún tipo de importancia, pero realmente tampoco podemos decir que se puede basar únicamente en eso, pero es, es una fuente adicional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se cita eso? Les pregunto. ¿Me siguen? No les sabría decir. Lo que se te ocurra. Aquí estamos innovando porque no creo que te vayas a conseguir mucho contenido concreto al respecto. Eh, Creo que lo citaría entre comillas y después entre paréntesis diría el quien lo puso en la plataforma que Ok, necesitaría entre comillas. Y si lo que yo hago, por ejemplo, ponen en su investigación es la captura de pantalla y lo pegan allí. podrías Iría anexarlo con como una. comillas, no iría con comillas. No, si es una foto de la captura del mensaje que haya mandado por Twitter, por ejemplo, lo anexaría como un anexo, lo pondría como un anexo en, en el trabajo, no lo pondría como una cita, creo yo. Ok, y por ejemplo, ¿y cómo haríamos la cita bibliográfica de eso? Pues la nota al pie o en la bibliografía. ¿Qué se les ocurre? Entonces, yo creo que eso, o sea, si es una imagen, se podría poner en una referencia bibliográfica, ¿no? Poner que sí, la fecha que se utilizó la referencia y de dónde, o sea, de la plataforma que se está sacando ese anexo, esa imagen.
Ok, pero eso, ahí, ahí podemos hablar de dos cosas. Puede ser entonces que tú me digas, bueno, sacaste una imagen de un contenido web por ahí y la estás pegando en tu trabajo y entonces digas, bueno, poniendo la referencia de dónde la obtuve. Ok, ese es un punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy, lo que yo quiero poner, bueno, es el contenido que puso, no sé, cualquier economista, utilizando el ejemplo que puso el compañero, lo reviso pues lo estoy revisando en mi computadora en el Twitter y después agarro una captura, un control S y agarro una captura de pantalla de eso y lo pego en mi trabajo. Entonces, porque en el fondo, a mí lo que me interesa es el contenido, lo que el sujeto dijo allí, pero, y lo pego tal cual visualmente como aparece pues en mi pantalla. ¿Cómo hago la cita, digamos, cuando hace nota al pie de eso? ¿Qué se les ocurre? Vuelvo y les repito, aquí estamos hablando, aquí estamos haciendo brainstorming al respecto. Ahí sí no se me ocurre nada. Nada, o sea, lo pondría abajo en el pie de página, pondría quién lo dijo, en qué plataforma y la fecha. Eso es lo único que podría pensar. Ok, pero entonces vamos a suponer, si me fuera, yo tengo una cuenta de Twitter, Francisco Jiménez tiene una cuenta en Twitter. Ahora, eh, ¿cómo le sale el link para si ustedes copian ese tweet mío y se lo mandan para WhatsApp o lo que sea, ahí les sale twitter.com y después un slash, Francisco Jiménez, etcétera, porque eso tiene una identificación de URL, ¿verdad? Entonces, de repente lo que habría que hacer en esos casos, bajo el criterio de lo mejor es abundar y que no que falte, entonces sí me pongas pues Francisco Jiménez, y después pongas todo y pongas todo ese chorizo, o pongas twitter.com/Francisco Jiménez y después pongas el URL. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que yo creo que con esto todavía no hay unos estándares absolutos de cómo hacerlo. Lo que es importante es que tengamos la idea, pues, de lo siempre del criterio de integridad de la cita, que la idea es que la cita pueda ser reproducible, pueda ser buscable por cualquier otra persona posteriormente, y al mismo tiempo tenemos entonces de que se ponga la fecha en la que se ha consultado. Ojo, recuérdense también que, bueno, si lo podemos poner, o sea, que es algo muy común que utilizamos ahorita, pues, vía las capturas de imágenes. Antes era, nada más se utilizaban, pues, de repente las investigaciones, diagramas, etcétera. Ahorita, pues, tenemos la facilidad de que con las capturas de pantalla podemos poner cosas más específicas y lo importante, pues, también es que si estamos utilizando alguna imagen que estamos sacando de la web, incluso de aquellas que son permisible su reproducción, entonces pongamos la referencia de dónde la estamos tomando. Recuérdense que pues en recursos digitales prácticamente todo se sabe de dónde lo sacaste. La metadata que traen esas fotos, lo que sea, puede determinarlo perfectamente. Entonces, mientras ustedes puedan dejar más claro qué contenido no es suyo y de dónde lo sacaron, y si alguien quiere irlo a buscar, ¿dónde lo puede conseguir? ¿De qué forma? Es mejor, pues. Más allá de, digamos, de cualquier previsión concreta metodológica, si pones esto aquí o pones esto por allá, siempre es importante tener claro el porqué de estas cosas y no solo la mecánica de las cosas. ¿Estamos claros allí? Le estoy preguntando Sí, si profe. estamos claros. Ok, bueno, con eso entonces doy por terminada esta parte. Podemos aprovechar el tiempo, si es de su interés, en que revisamos pues algún tipo de duda o de consulta en específico del trabajo que han venido haciendo. Personalmente, profe, yo no tengo ninguna, no sé si los demás. ¿Alguien más? Profe, Silvia le puso un mensaje referente a lo que acaba de preguntar por el chat. Entonces, ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono o algo porque no te escucho bien? que Silvia le envió un mensaje por el chat de... Profe, Ah, que ya me, lo vi, ya vi en el chat, ok.
Para la semana que viene, el proyecto de metodología que hay que entregar, título, objetivo general, objetivos específicos, planteamiento del problema, marco teórico, o también van los capítulos. Bueno, yo les hice ya, digamos, en las clases anteriores, hicimos una previsión de cuál es el contenido que tiene que tener el proyecto frente a cuál es el contenido que tiene que tener el trabajo definitivo. Eh, Evidentemente los capítulos, si estás hablando de capítulos ya de desarrollo del problema o desarrollo del contenido, evidentemente no será porque eso tiene que ver ya con la investigación definitiva que ustedes estén haciendo. Entonces, yo diría que siguiendo pues el comentario de aquí, evidentemente tiene que tener los títulos, los objetivos generales específicos, tiene que tener el índice del proyecto, o sea, tiene un índice de páginas del proyecto, el planteamiento del problema, marco teórico y bibliografía tentativa, o sea, lo que ustedes tienen, que han manejado ya como posibles referencias de la investigación que van a desarrollar. Ok, ¿alguna otra? De nada. Bueno, si no tenemos más ninguna, entonces damos por cerrada la sesión de hoy. Bueno, y les deseo pues que puedan hacer su mejor proyecto posible, que el tiempo les rinda. Y lo que sí es importante, yo voy a abrir una de estas tareas ahí en módulo 7 para que entonces los grupos incorporen el trabajo. Ojo, no es necesario que si el grupo es de 2 o 3 personas, que todos incorporen la misma tarea. Yo entiendo con que lo haga uno solo de los integrantes del grupo, está haciendo, digamos, la entrega por parte de todo el grupo. Eh, Cosas que son un poco de lógica, pero bueno, a veces lo preguntan por el camino. ¿Ok? Entonces, el proyecto va a estar abierto para la entrega en principio hasta ¿cómo se llama? Hasta el día martes, o sea, justo antes de la clase. Por supuesto, yo no voy a revisar eso a la hora de la sesión que tengamos mañana, que tengamos la semana que viene, pero lo que quiero es que ya antes de la clase, pues ya eso esté entregado. No lo dejen todo para última hora, si lo pueden entregar antes, a más tardar para el lunes, pues yo creo que es mejor, pues no sé, que vaya a evitarse pues cualquier conflicto tecnológico o lo que sea, pues que les dificulte la cosa. Bien, dicho eso, no tenemos más nada, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a dar por terminada la sesión. Nos vemos la semana que viene.